Don Ever, hágame favor de empezar a hablarme de las características de los impuestos. Don Ever, ¿me escucha? Don Ever. Buenas noches, Telic. Buenas noches, don Ever. Buenas noches, Lick. ¿Me escucha ahora? Y ahí le escucho, don Ever. Me dijo que hablando de las características, ¿verdad, Lick? Sí. Bueno, bueno, todos sabemos de que los impuestos, ¿verdad? Es algo exigido por el Estado, ¿verdad? Para el beneficio de la comunidad, ¿verdad? O del pueblo en general. Pues yo entiendo que por las características pueden ser de que es algo, se puede decir que es algo forzoso, ¿va? Porque es algo obligatorio, puede que el Estado está exigiendo a la población, ¿va? Para obtener esos bienes que van a ser en beneficio a la población, ¿verdad? Pero además de eso se establecen algunos reglamentos, ¿va? Que son autorizados, ¿va? Como por ejemplo la legalidad, ¿va? Donde hay que establecer todos bueno, las características que estábamos hablando, ¿va? O las autorizaciones, ¿va? Para poder exigirle al pueblo este, estos bienes, ¿verdad? Otros serían, por ejemplo, eh, es- bueno, como dijimos, que eran forzosos, que podían ser legales, que son autorizados, ¿verdad? Eh, y bueno, y la variedad también de la clase de impuestos, ¿verdad? Que algunos son directos, otros son indirectos. Y bueno, creo que esos son los que les podría hablar de las características de los impuestos. Vivi, hábleme de los objetivos de los impuestos. De los objetivos, ¿verdad, licenciada? De los objetivos. Ok.
Mm, em, licenciada, Diga. para mí que yo no tengo así como algo específico, ¿verdad? Como tal, pero para mí que el objetivo principal de, de los impuestos, ¿verdad? Em, puede ser que son los encargados de llevar los principales impuestos, ¿verdad? En Guatemala. Y son pagos que el Estado exige a la población con el fin de obtener recursos para el cumplimiento de deberes. Entre estos pueden ser los impuestos directos, los impuestos sobre circulación de vehículos, impuestos sobre la renta, impuesto único sobre inmuebles o también impuestos indirectos o impuestos al valor agregado. Eso es porque los objetivos como tal no tengo, licenciada. Es lo que yo entiendo de eso. William, hábleme de la clasificación de los impuestos. Pues hasta donde yo entiendo los impuestos o tributos, puede haber una clasificación legal que la que encontramos en el Código Tributario. Es casi la misma que la doctrinaria, que se ven impuestos, tasas y contribuciones especiales. Cada uno tiene sus características. Digamos que los impuestos son de forma en general, no es para una persona en específica. Por ejemplo, el IVA es un impuesto que pagamos todas las personas. Las tasas ya se empiezan a diferenciar un poquito más de los impuestos porque digamos que hay un por el pago, digamos que hay una retribución al particular, porque él hace un pago en una tasa y se le ve reflejado en algún servicio. Por ejemplo, la tasa de servicio que alguna municipalidad pueda poner por alcantarillado y drenaje, alguna tarifa por mantenimiento de algún mercado o algo así. Entonces eso, digamos que esa tasa se regresa en un servicio al que paga directamente el impuesto. También están los arbitrios que según la ley, en específico el Código Tributario en el artículo 12, nos dice que el arbitrio es un impuesto decretado por la ley a favor de una varias municipalidades. Algún ejemplo de esto podría ser algún arbitrio que se corre por espectáculos. Arbitrio sobre cortes y reconexiones del servicio de agua,
algún arbitrio que se le cobre al pasaje de buses, por ejemplo. Y también dentro de la clasificación encontramos las contribuciones especiales. Creo que estamos algo familiarizados con ese tema. Es cuando se realiza una obra, yo lo diría como en una forma mixta entre el gobierno y los particulares, donde con el apoyo de los particulares tal vez se puede terminar de financiar el costo de algún proyecto. Solamente, licenciado. Vale. Todavía me hacen falta varios a qué preguntarles, pero siento yo que la investigación la hicimos con el fin de que ustedes tengan una idea clara del trabajo, del contenido, de lo que estamos viendo. Les encargo que todavía los que yo no les he preguntado, pues tengan a la mano su investigación. No sé si la hicieron en el teléfono y no la puedan ver o la hicieron en la computadora. La cosa es que yo quiero que me transmitan qué fue lo que hicieron del trabajo, qué aprendieron en sí, para que así pues se entienda mejor el tema. Y yo les he dejado ahora las tareas antes para que cuando yo llegue a explicar o darles la clase, pues ustedes ya entiendan o comprendan mejor el tema del que estamos hablando. Las características de los impuestos. Dice que es una decisión universal del Estado. ¿Por qué? Porque los impone unilateralmente atendiendo a sus necesidades. Entonces, es una decisión porque los impuestos están impuestos para todos los ciudadanos, pero porque está establecido. Aquí estamos hablando de universal para todos, pero hay quienes pagan, quienes están exonerados, quienes no pagan, pero a la larga todos pagamos impuestos. Yo se los he dicho, me he cansado de decirles que solo con el hecho de ir y comprar en la despensa o donde ustedes puedan ir a comprar y les piden MIT para su factura, no, ahí estamos dejando de contribuir. Y aunque no sea asalariado, no tengo un sueldo del Estado, pero solo con el hecho de decir no, no contribuimos, pero es una decisión universal. El Estado lo tiene para todos los ciudadanos, porque regularmente, por ejemplo, los que están impuestos o que tienen un sueldo máximo de 5,000 para adelante, tienen que justificar los gastos que hacen. O sea, hacen una declaración al azar a principios cada primera semana de enero, donde están justificando todo lo que han gastado. Entonces ellos, lógicamente, toda la compra que hacen, piden factura. Pero hay, por ejemplo, una ama de casa que va y el esposo le da para ir a comprar la canasta básica y tal vez son 300, 500 quetzales, no pide factura. Pero ahí también está dejando de contribuir, porque solo con el hecho de decir que sí a la factura, entonces ahí ya se está pagando el IVA, porque ahí vamos a ver que es un impuesto indirecto, porque ya está dentro, está establecido dentro de esa factura, ya se está cobrando ese IVA. Es forzoso. ¿Por qué? Porque el contribuyente debe pagarlo aunque no quiera, lo que les estaba explicando. La señora de todos modos no pidió factura, no contribuyó, pero por ejemplo, los que trabajan para el Estado tienen que contribuir al impuesto al valor agregado, al ISR, es una obligación impuesta. Aunque no lo queramos, tenemos que declarar el IVA y tenemos que pagar el impuesto sobre la renta libre de otros impuestos que tenemos que pagar, que vamos a ver la circulación de los vehículos, el impuesto sobre los bienes inmuebles, o sea que aunque no queramos, lo vamos a hacer. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, forzosamente
los bancos, las cooperativas, para dar un crédito hipotecario de un bien inmueble, el primer requisito que piden es estar solvente del YUSI. Entonces, las personas tienen que ir a las municipalidades a pagar el YUSI por necesidad del préstamo, aunque así ya no vuelvan nuevamente al año siguiente a pagar. ¿Y qué pasa? Que no llegan ese impuesto, les van subiendo. ¿Por qué? Porque están cayendo en mora. Entonces, si pagaban 101 anual, pueden ser que no hayan pagado 1 o 2 años, pues les cobren, si les cobraban 101, les cobren 200, no sé cuánto de multa les puedan cobrar por cada año de no haber ido a pagar o solventar su YUSI. El Estado exige el cumplimiento. Es una prestación pecuniaria, son pagadas en dinero. Autorización legal. Los impuestos deben de estar contenidos en una ley atendiendo al principio de legalidad. Todos los impuestos que se cobran tienen que estar sujetos a una norma ordinaria, en base al principio de legalidad. ¿Por qué? Porque así de modo se puede exigir, ya que está establecido, se exige, y si no se paga, se comete un delito, y no solo el delito, sino que imagínense la mora, la multa, para decirles que, por ejemplo, yo fui a averiguar para lo de mi graduación de la maestría, pero yo pensé que estábamos 2019, cerramos la carrera, 2020 se vino la pandemia, cerraron la U, 2021 han estado que estaban entre que sí, no, fui ahorita en el 2022, la primera semana de enero nomás abrieron la U, nos llamaron a la primera reunión, y lo que me dijo la secretaria es de que yo para empezar a gestionar mis gastos, tengo que estar solvente de la matrícula fiscal. Una matrícula que ellos cobran, que son 600 quetzales por cada año, que no fui a preguntar, que no estuve inscrita. Entonces, hasta para eso le sacan dinero a uno. Todo es dinero, todo es impuesto para ellos. Tengo que solventar 2019, 2020 y 2021 para poder que me den información, y si no, no me dan información. Entonces, aquí todo es dinero, no hay nada gratuito, no, es lo que más les surge o lo que tienen que tener es el dinero. Los impuestos constituyen una cuota privada porque generalmente la pagan los particulares. Está destinada a financiar el presupuesto de egresos del Estado, regido por derecho público que se caracteriza por no requerir una contraprestación directa o determinada por parte de la administración pública. Los impuestos, la mayoría de impuestos que se cobran o que se recaudan, lo hemos dicho y lo hemos hablado, es para solventar el presupuesto de las diferentes entidades o instituciones descentralizadas y autónomas que pertenecen al Estado, especialmente la administración pública libre de los ministerios del organismo ejecutivo. O sea que cada institución, inclusive, sirven también para financiar los proyectos que se hagan a través de los consejos de desarrollo nacional, regional, departamental y municipal, porque estos tienen que presentar su proyección o sus planes que van a desarrollar o los proyectos que van a desarrollar, por ejemplo, en el 2023, para que entre también en el presupuesto qué proyectos son priorizables o de más necesidad a la comunidad para poderlos asignarles su presupuesto. Y también eso se hace a través de la recaudación de los impuestos, libres de los que se hacen a través de los que recauda cada municipalidad.
Otras características de los impuestos. Para que una contribución sea considerada como impuesto, deberá cubrir ciertas características legales, así como tener los elementos normativos exigidos por los supuestos jurídicos. Es la cantidad que constituye una obligación. Deben ser establecidos por la ley. Deben de ser proporcional y equitativo. Están a cargo de personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica prevista por la ley. Deben destinarse a cubrir los gastos públicos. Objetivos de los impuestos. Los impuestos son una fuente vital de rentas para la mayoría de los gobiernos, a fin de financiar la infraestructura y servicios esenciales para sus ciudadanos. Esos son ese es el objetivo principal de la recaudación de los impuestos. Cubrir los servicios esenciales y la infraestructura para cada uno de los ciudadanos que vivimos en este país. Desde luego, las rentas no serán utilizadas automáticamente en tales bienes sociales. El principal objetivo de los impuestos es financiar el gasto público, constitución de infraestructuras, por ejemplo, transporte, distribución de energía, prestar los servicios públicos, educación, seguridad ciudadana, en cuanto a la Policía Nacional Civil, en cuanto a la defensa, sistemas de protección social, jubilación, discapacidad. Hasta eso también cubre la recaudación de los impuestos. Cada jubilado del Estado es pagado a través de los impuestos recaudados. También el IX jubila a las personas que tengan algún tipo de discapacidad. Entonces también se les paga una pensión, porque hay pensiones por jubilación por parte del Estado, jubilación o pensión por vejez por el IX. Y por ejemplo, nosotros, los de la municipalidad, también somos jubilados por el plan de prestaciones del empleado municipal. Pero estas cuotas, estas nosotros las hemos pagado porque nos descuentan de nuestro sueldo. Los que son 011 les descuentan del plan de prestaciones del empleado municipal y nos descuentan del IX. Entonces, estas cuotas que a nosotros nos quitan, a la larga, cuando a nosotros nos jubilamos, nosotros mismos estamos pagando esas pensiones. Porque imagínense yo, tengo 24 años de servicio en esa municipalidad y de que entré en el renglón 011. Entonces, a mí siempre me han descontado el plan de prestaciones del empleado municipal. Por eso he luchado por estar tanto tiempo ahí para lograr ese beneficio. Porque, por ejemplo, hay quienes se han ido, solo les ha descontado el plan y no han gozado de esa pensión. Entonces, pero aquí está aparte. Aquí nosotros como empleados municipales la pagamos. Y hay prestación, la jubilación de los estados, de los maestros, de los que se jubilan por el Ministerio de Educación, los de salud, los del organismo judicial. Son nuestros impuestos los que les pagan las jubilaciones a estas personas que se jubilan. Los elementos de los impuestos. Dice que es un hecho imponible. Debe existir una circunstancia de cuya realización depende el origen de la obligación tributaria. Ya hemos hablado que es imponible porque el poder imperio o el poder tributario del Estado. El Estado no lo impone, no lo exige. Que debemos de pagar el impuesto. Sujeto pasivo, el que tiene la obligación de pagar, nosotros, la persona natural o jurídica, al que por ley le impone el cumplimiento de las prestaciones tributarias, o sea, la persona individual. Sujeto activo,
Es el Estado quien se ve beneficiado directamente por las contribuciones de los ciudadanos. Base imponible. Es la cuantificación y valoración del hecho imponible y determinada la obligación tributaria. Se trata de una cantidad de dinero, pero puede también tratarse de otros signos, como el número de personas que viven en una vivienda, litros de gasolina, litros de alcohol o número de cigarros. Es una, dice, cantidad, cuantificación y valoración. Por ejemplo, el boleto de ornato es un arbitrio y hay una ley o decreto que decreta la tarifa de cuánto tenemos que pagar nosotros nuestro boleto. Dependiendo la cantidad que ganemos, así pagamos el boleto. O sea, es una cantidad, es una que la impone y está fijada en este decreto. Lo vamos a ver cuando nos toque el tema de los arbitrios. Tipo de gravamen. Es la proporción que se aplica sobre la base imponible con el objeto de calcular el gravamen. Dicha proporción puede ser fija o variable. Aquí sería el ejemplo del YUSI, que se hace en base a la infraestructura que tenga el bien inmueble, dónde está ubicado. Todo eso se pregunta para calcular la base imponible del bien inmueble y así poder cobrar el impuesto único sobre inmuebles. Cuota tributaria. Es la cantidad que representa el gravamen y puede ser una cantidad fija o el resultado de multiplicar el tipo impositivo por la base imponible. Deuda tributaria. Es el resultado de reducir la cuota con posibles deducciones y de incrementarse con posibles recargos. Esto se podría dar el ejemplo de que nosotros tengamos una deuda, por ejemplo, de la tasa del servicio de agua municipal. Podemos pedir sobre la base o de lo que debemos deducciones o exoneraciones o también que se nos hagan deducciones y pagar por pagos. Hacer un convenio de pago dependiendo la cantidad que se deba en el servicio del agua. Porque alguien decía algo y tiene toda la razón. Cuando una tasa es poca, por ejemplo, aquí se cobran 15 mensuales por el servicio del agua, 180 al año. Hay gente que lo ve que es poquito. ¿Y qué pasa? Dejan que se vayan acumulando 2, 3, 4 años. Ya cuando miran, ya son 700, 800 y sienten duro ir a pagar. Pero alguien decía, pero no vaya a ser el cable, los 60 quetzales, porque ahí los vamos a pagar, porque si no lo llegamos a pagar, nos cortan el servicio. No vaya a ser la cuota del teléfono, porque si no nos quedamos sin internet, sin Netflix, ahí estamos puntual al pago, pero no vaya a ser del servicio del agua, que es importante o más seguro, el de la energía, porque en Erguate no pagamos un servicio, luego viene a cortar, hay que pagar lo que se debe más la reinstalación, pero el servicio del agua más en el municipio es poco lo que se paga y es lo que menos paga la gente. Clasificación de los impuestos. Porque aparte es la clasificación de los tributos. La clasificación de los tributos son impuestos, tasas, arbitrios, contribuciones especiales y contribuciones por mejoras. Aquí estamos viendo la clasificación de los impuestos. Y los impuestos son directos e indirectos. Los impuestos directos, dices que Cabanellas lo preceptúa o lo define así. El establecido de manera inmediata sobre las personas o los bienes recaudados de conformidad con las listas normales de contribuyentes por el agente encargado de la cobranza. Impuesto indirecto. El que gravita sobre los objetos del consumo o determinados servicios
y que se encuentran incluidos con especial indicación o sin ella en el precio de aquellas o en el pago por utilizar. Estos reciben su nombre por satisfacerse de manera indirecta. Ejemplo, el impuesto al valor agregado, lo que yo les decía, ya viene incluido sin necesidad de que nosotros vayamos o lo pagamos. Más que todo, por ejemplo, en la despensa. También en la librería a veces nos piden, y ahí, por ejemplo, la librería El Tenosco, todo lo que nosotros consumimos, siempre si ustedes se fijan, las muchachas están llenando las facturas. ¿Por qué? Porque es uno de los establecimientos comerciales que viene la SAT a fiscalizar si se emiten a diario las facturas. ¿Por qué? Porque es un comercio grande donde día con día se vende. Todos los días está llena esa librería. Entonces, ahí mismo ellas hacen la factura y están contribuyendo a pagar el IVA. Los directos lo vamos a ver ejemplos. ¿Cuáles son los ejemplos que hay de indirectos y cuáles son los indirectos? Que además ya aquí ya les coloqué uno que es el IVA. También hay clasificación de los impuestos directos que pueden ser personales y reales. Los personales son aquellos que toman en cuenta las condiciones de las personas que tiene el carácter de sujetos pasivos, como por ejemplo el impuesto sobre herencias, legados y donaciones, impuestos sobre la renta, impuestos que gravan la salida del país. Estos son impuestos directos personales. Nosotros hay un impuesto sobre herencias y legados. ¿Quién lo paga? Nosotros, pero ¿por qué es personal? Hay impuestos de donaciones, entonces son impuestos directos personales, que son directamente impuestos para nosotros y para beneficio de nosotros. No están siendo beneficios para el contribuyente, o sea, para satisfacer las necesidades de las personas, sino que van a satisfacer una necesidad directa personal. Impuestos reales son aquellos que recaen sobre la cosa o objeto del gravamen, sin tener en cuenta la situación de las personas que es dueña de ella y que es sujeto del impuesto. Por ejemplo, el impuesto sobre la propiedad de muebles o inmuebles, ley de circulación de vehículos, impuesto único sobre inmuebles, impuesto sobre tierras ociosas. O sea que estos recaen sobre los bienes inmuebles, sobre los gravames, sobre hipotecas, pero especialmente sobre bienes muebles. Aquí sí se está prestando el impuesto directo real sobre propiedades. Ahí ese beneficio sí sirve para realizar tipos de proyectos. Por ejemplo, con la recaudación que hace aquí el YUSI a nivel municipal, o incluyendo sus caseríos, aldeas y la área urbana, eso, la recaudación se utiliza para satisfacer necesidades de los ciudadanos o realizar un proyecto de infraestructura, drenaje o pavimentación de una calle. Impuesto único sobre inmuebles. Es el decreto 15-98. Regula el impuesto único sobre inmuebles, mejor conocido como YUSI. Este impuesto grava la propiedad de bienes inmuebles en Guatemala. Los recursos financieros provienen del gravamen, pretenden capitalizar tanto a las municipalidades como al gobierno central. La distribución de dicho impuesto se realiza según lo establecido en el decreto, la cual determina que todo YUSI proveniente de propiedades sujetas al 2 por millar, es decir, la propiedad valuada entre 2,000 y 20,000 quetzales, es distribuido de forma íntegra a la municipalidad de donde está inscrita dicha propiedad. Los recursos provenientes de propiedades sujetas al 6 y 9 por millar, todas aquellas propiedades valuadas arriba de 20,000 se dividen entre el gobierno
central con el 25% y las municipalidades con el 25%. Pregunta. Ya vieron derecho notarial 1, derecho notarial 2 y no sé si están viendo ahorita derecho notarial 3. ¿Por qué regularmente los notarios o las personas que vamos a solicitar al notario que nos haga una escritura pública, simbólicamente le escribe la cantidad de 200 quetzales y no el precio real que nos costó el bien inmueble? Para evadir el impuesto. William, usted me... William, ¿Qué manda? usted me habló. Así que yo le digo que se le pone un precio simbólico porque ahí se acuerda que las compraventas tienen el pago de un impuesto. Entonces, para evadir ese impuesto uno le pone otro precio. ¿Pero qué tipo de impuestos vamos a evadir, William? Que no me acuerdo, Ali. Yo les acabo de mencionar dos importantísimos. El impuesto único sobre inmuebles y el IVA. Y el UCI. El sea, IUC y el IVA. Exacto. Son dos impuestos que van a evadir. Y ojo, algo bien importante. Por ejemplo, regularmente todas las escrituras tienen esa base simbólica de 200 quetzales. Entonces, esa recaudación o cuando llegan a pagar el IUCI a la municipalidad, se queda aquí en el municipio. En cambio, si se les pusiera 20,000 en la escritura pública y todas fueran de 20,000 en adelante, habría que darle un porcentaje al gobierno central, dice, del 25% y el 75% para las municipalidades. Pero aquí regularmente la mayoría viene 350 o 200, creo yo, que les ponen a las escrituras, pero hay excepciones y regularmente hay escrituras que no se les puede poner los 200 quetzales de simbólico. ¿Algún ejemplo de escritura que tiene que llevar su precio real y pagar el impuesto del IVA? ¿Alguna finca? Pero una finca, ¿cómo, Rita? ¿De qué me está hablando? O sea, póngale en metros, no sé cómo se maneja eso, porque no puede una finca de 20 manzanas valga 200 quetzales. Licenciada, Diga. es que yo no sé si estoy mal o me recuerdo mal, pero yo creo que el IVA solamente se paga una sola vez cuando es primera venta de la propiedad, que se paga el 12%. Ya después solo se va a pagar, creo que es el 3%. Pero depende de las escrituras, porque si yo ahorita voy y le digo que le vendo mi casa y que vayamos a hacer la escritura. Licenciada, pero no es que tienen que estar registradas en el registro de la propiedad, pues. Va, mire pues, por eso yo les estoy repreguntando y por ejemplo, Patojos, Amairani me dijo algo y tiene toda la razón. Este año es el último de ustedes. Este año es cuando más deberían de estar analíticos en saber todo el conocimiento que han tenido en años atrás, porque ahorita viene lo mejor, someterse a su privado, pero algo importante hay que saber cómo vamos a hacer las preguntas o cómo vamos a responder, porque Rita me dice una finca. Entonces, fincas
son las que están inscritas en el registro general de la propiedad, las cuales tienen finca, libro y folio. No me puede venir a decir Rita que son fincas de 20 manzanas. No, Rita, son propiedades que están inscritas por fincas, pero fincas en el registro general de la propiedad. Cuando una escritura está registrada en el registro general de la propiedad, por ejemplo, aquí, ¿cuánto cobra un notario que si yo tengo una manzana de café y se la voy a ir a vender a Mayrani, ahí hacemos el precio, solo le va a poner 200 el notario, yo la voy a ir a registrar al YUSI porque quiero hacer mi préstamo, no estoy pagando el impuesto al valor agregado, solo voy a pagar el YUSI porque quiero ir a hipotecarla. Pero, ojo, cobran 350, pero si yo voy a comprarle 10 manzanas de café a Mayrani, pero esa sí está en el registro general de la propiedad, está registrada con finco, libro y folio, no me cobran 350, me van a cobrar casi entre 1,800 o 2,000 quetzales por hacerme el trámite de la escritura de esa compraventa, porque hay que ir al registro, hay que hacer detalles que el registro a veces por una palabrita, por una coma, por lo que ustedes quieran, regresan. ¿Y quién está cobrando los honorarios? Yo, porque voy, regreso ahorita electrónicamente. No sé cómo lo están haciendo, pero si soy de Mataquescuintla y voy a la capital, gasto en combustible y ahora que está por encima, como decía una compañera, ya no les demos gusto a esos chuchos, saquen mejor su bicicleta o váyanse caminando y no paguen el galón de gasolina. Sale caro, se paga la gasolina, el almuerzo, el desayuno, o sea, son cuestiones de que se cobran más por el motivo de que están registradas y el registro es minucioso en ese sentido de buscar y ver cada propiedad que se está desmembrando. Ahí solo llevo yo con un papelito si no está registrada con el notario las medidas y las colindancias. ¿Cuándo para un registro? El registro general de la propiedad tiene que ir con un plano de un arquitecto y con azimuto 1, azimuto 2, que un montón de esos azimutos que a la larga ni se le entiende, pero tiene que ir distribuida así porque si no, ¿cuándo la acepta el registro? Y algo que nosotros todavía no tenemos, y si así fuera aquí en el municipio, trabajar esto del territorio, el orden del territorio, ¿cómo se llama, Agustín? Ordenamiento territorial. Si nosotros tuviéramos eso, tuviéramos al RIC, que es también el registro de catastral. O sea, también registra las propiedades y hace que tengan aún mayor valor, pero como si no hay ¿cómo les dije que se llamara el ordenamiento territorial? Eso hace mejor que las propiedades estén totalmente ubicadas, bien con su dirección y dónde está cada metro y cada centímetro de esa propiedad. Entonces, por eso es que a veces no pagan o no ponen las cantidades reales de los bienes inmuebles, porque así como costó el valor, así les van a cobrar en YUSI y así les van a cobrar con el IVA. Dice que el YUSI es el impuesto, es de carácter nacional. Todo inmueble debe de pagar el impuesto sin importar el municipio que se encuentre. La base del impuesto es el valor de los bienes inmuebles, tanto los ubicados en la zona rural como en la urbana. El valor del terreno, el valor de las estructuras, las construcciones e instalaciones adheridas, permanente y sus mejoras, el valor de los cultivos permanente, el incremento o decremento determinados por los factores hidrológicos, topográficos, geográficos y ambientales,
la naturaleza urbana, suburbana o rural, población, ubicación de servicios y otros similares, como lo establece el artículo 4 del decreto 1598. En base a todo esto que les mencioné, así es como se valora o se cobra el impuesto único sobre inmuebles. El 70% de los fondos recaudados por las municipalidades deben de ser utilizados para inversión e infraestructura para el municipio. Solamente el 30% puede ser destinado a cubrir gastos de funcionamiento. ¿Qué quiere decir? Gastos que sean involucrados a nuestro salario, entre los que incluirán tanto personal administrativo de la municipalidad hasta maestros o médicos. En cuanto a las disposiciones sancionatorias para los que incumplan con el pago en tiempo de la obligación tributaria, se limita a una multa del 20%. O sea que si no pagamos el YUSI anualmente, por cada año retrasado, el 20% sobre el monto a pagar. Por otro lado, se imponen sanciones administrativas a los empleados responsables de la recaudación y a los notarios que no remitan la información relativa a traspasos de inmuebles. La auditoría, la última vez que vino o que estuvo aquí, no sancionó a la del YUSI. Sancionó al consejo y al alcalde, sancionó al director financiero y el auditor lo expuso en los hallazgos. ¿Por qué? Porque es obligación del alcalde y del consejo y de la dirección de administración financiera o solicitar y obligadamente que se vaya a mandar a cobrar el YUSI. ¿Por qué? Porque el YUSI es parte de la Dirección de Administración Financiera, o sea, de la tesorería. Y esto pertenece al Ministerio de Finanzas. Entonces, ellos se dan cuenta cuánto es la mora que ha subido y cuál es el saldo que tenemos. Inclusive, ahorita el Ministerio de Finanzas Públicas impuso que si yo voy a ser primera persona que quiero, o sea, necesito un servicio de agua, que construir mi casita, obligadamente lo primero que tengo que pagar es el YUSI y luego el servicio del agua. Y si no tengo pagado el servicio del YUSI, no me dan el servicio del agua. Y es establecido por el Ministerio de Finanzas. ¿Por qué? Porque así está exigiendo dos contribuciones, dos impuestos que se van a pagar. El YUSI y la instalación del servicio del agua. Y aparte va el consumo del servicio del agua. Entonces ahorita me estoy dando cuenta yo que todas las personas que vayan a solicitar servicio tienen que estar al día o pagar el YUSI si no lo han pagado. Inclusive, si van a pagar el servicio del agua, también no se puede cobrar el servicio del agua si no han pagado el YUSI. O sea, están amarrados. Y estos sistemas los vienen y los instala el Ministerio de Finanzas Públicas. Las instituciones que se involucran en llamado por sus siglas YUSI están en la contribución que los guatemaltecos, dueños de bienes inmuebles rústicos, rurales y urbanos brindan al Estado. Lo recaudado en su mayoría se asigna a municipalidades, otras a la Dirección de Catastro y Avalúo de Bienes Inmuebles del Ministerio de Finanzas. El pago se realiza trimestral, anualmente, bajo la norma del decreto 15-98. Aquí está más claro la clasificación de los tributos y ejemplos, hasta con su fundamento legal. Clasificación doctrinal y legal. En los tributos está el impuesto, en el artículo 11 del Código Tributario, los arbitrios, en el artículo 12 del Código Tributario, las contribuciones especiales y por mejoras, en el artículo 13 del Código Tributario. De acuerdo a la Constitución Política de la República de Guatemala, el Congreso de la República es el único
que tiene potestad tributaria para imponer cargas fiscales sobre el sector privado. Su fundamento legal, artículo 239. Los impuestos directos, ejemplos. Está el impuesto sobre la renta, que está en su ley es el decreto 10-2012. Impuesto de solidaridad, el decreto 73-2008. Impuesto único sobre inmuebles, decreto 15-98. Impuesto sobre circulación de vehículos terrestres, marítimos y aéreos, tiene su ley, decreto 70-94. Los impuestos indirectos. Está el impuesto al valor agregado, impuesto a la distribución su ley es el decreto 27-92, impuesto a la distribución de petróleo crudo y combustibles derivados del petróleo, su decreto 38-92, impuesto sobre la distribución de bebidas alcohólicas destiladas, cervezas y otras bebidas fermentadas, su decreto 21-2004, impuesto de tabaco y su producto, decreto 61-77, impuesto a la distribución de cementos, decreto 79-2000. O sea que cada impuesto, si ustedes se ven, tiene su propia ley. Y está así por la normativa, principio de legalidad y por el poder imperio tributario, la potestad del Estado de imponer la obligación de pagar estos impuestos. El listado actual de formularios para trámites y pagos de impuestos en Guatemala está disponible en el portal de la Superintendencia de Administración Tributaria, SAT. Preguntas, porque si no hay preguntas, voy yo con preguntas. ¿O quedó todo claro? O sea que en sí la clasificación de los impuestos solo van a ser dos, ¿verdad, licenciada? Directos Así e es. indirectos. Así Y eso de los directos se deriva un conglomerado y también de los indirectos, ¿verdad? Sí, y por ejemplo, de los directos hay personales y reales, y por eso les hice la última observación, porque aparte está la clasificación de los tributos, que no confundamos la clasificación de los tributos con la clasificación de los impuestos. Porque, por ejemplo, la que no quiero calificar 4 exámenes más. Karina, yo ya le había preguntado a usted o todavía no. Bien, Lick, también me preguntó. Sí, no le he calificado. Ezequiel, dígame la clasificación de los tributos que usted tenía o hábleme si quiere de las características o la clasificación de los impuestos, objetivos, lo que usted quiera, pero de su trabajo o de lo que usted le entendió a la redacción de su trabajo, Ezequiel. Lida, buenas noches. Buenas noches. Feliz Día Internacional de la Mujer para iniciar. Muchísimas gracias, Ezequiel. Muchas gracias. Entonces puedo hablar de lo que yo considere. Y solo que de las características, de los objetivos de los impuestos y de la clasificación. Bueno,
Yo no sé si estoy mal, pero yo encontré el documento donde decía clasificación de los tributos y me tiraba directos e indirectos, pero estaba viendo que usted lo tiene como impuestos, ¿verdad, licenciada? Sí, porque yo en la clasificación de los tributos están los impuestos, las tasas, las contribuciones especiales y los arbitrios. Aparte tengo yo los impuestos que están clasificados en directos e indirectos. Yo lo saqué de una tesis, pero igual voy a hablar un poquito de eso. Hable de eso, Ezequiel. O a mí lo que me interesa es que haya usted, que haya entendido de esto que hemos estado hablando, Ezequiel. Muy bien, licenciada. Bueno, en el impuesto directo o la imposición directa, encontré yo que es el impuesto que grava directamente las fuentes de riqueza, la propiedad o la renta, entre ellos el impuesto sobre la renta, la solidaridad, lo que usted estaba platicando, único sobre inmuebles y herencias, legados y donaciones. También podemos, está el impuesto indirecto o imposición indirecta, que es el tributo que grava el consumo. Su nombre radica en que no afecta de manera directa los ingresos de un contribuyente, sino que recae sobre el costo de determinado producto o mercancía. El más importante es el impuesto al valor agregado, el IVA, en el que forma parte fundamental de los ingresos tributarios en muchos países del mundo. Entre los impuestos directos e indirectos más importantes en Guatemala se tienen los siguientes. Los principales impuestos directos es el sistema tributario guatemalteco son la renta de personas individuales y jurídicas, el patrimonio, IUCI y sobre transferencias del patrimonio, de solidaridad a las empresas mercantiles y agropecuarias. Entre los impuestos indirectos pueden mencionarse el IVA, derechos arancelarios sobre timbres fiscales y de papel sellado especial para protocolos, sobre la primera matrícula, entre otros. Los objetivos y subjetivos. Los impuestos objetivos son los que gravan una manifestación de riqueza sin tener en cuenta las circunstancias personales del sujeto que debe pagar el impuesto. Impuestos subjetivos son aquellos que al establecer el gravamen tienen en cuenta las circunstancias de la persona que hace el pago del mismo. Ejemplo de los anteriores impuestos sobre la renta, porque normalmente en este impuesto se modula diversas circunstancias de la persona, como pueden ser un mínimo vital para establecer la cuota o pagar, o por el contrario, el impuesto sobre la cerveza es objetivo, porque se establece en función de los litros producidos de cerveza sin tener en cuenta las circunstancias personales del sujeto pasivo. Reales e impuestos personales. Impuestos reales son los que graban manifestaciones separadas de la capacidad económica sin ponerla en relación con una determinada persona. Los impuestos personales son los que graban una manifestación de capacidad económica puesta en relación con una persona determinada. Por ejemplo, un impuesto sobre la renta puede ser de carácter real si grava separadamente los salarios, los beneficios de los empresarios, los alquileres o los intereses obtenidos. El gravamen sobre la renta será personal cuando recaiga sobre el conjunto de la renta de una persona. Los impuestos instantáneos e impuestos periódicos. Impuestos instantáneos es cuando el hecho imponible se realiza en un determinado momento del tiempo de manera esporádica. Ejemplo, la compra de un inmueble o recibir una donación. Impuestos periódicos es cuando el hecho imponible se prolonga de manera indefinida en el tiempo. En estos casos, el legislador fracciona su duración en el tiempo en diferentes periodos impositivos. Por ejemplo, el impuesto sobre la renta grava el ingreso que se obtiene continuamente, pero en algunos casos se liquida anualmente. Entre las características de los impuestos, dice que es una cuota privada. Generalmente grava la renta privada que eventualmente puede afectar el capital. La cuota de esta riqueza la fija la ley tributaria. También encontramos la coercitiva, ya que el Estado exige el cumplimiento. El Estado le establece el solo uso de su poder tributario. También nos indica que no hay contraprestación, o sea que en el momento de pagar los impuestos, el Estado no ofrece como contraprestación ningún servicio personal o individual al contribuyente. También están los destinados a financiar los ingresos del Estado.
es su deber satisfacer necesidades y servicios públicos que toda la población necesite. Entre las finalidades que yo encontré de los impuestos, encontramos los fines fiscales, que es la aplicación de un impuesto para satisfacer una necesidad pública de manera indirecta, es decir, se recauda y lo producido de la recaudación, que en este caso es el dinero, se aplica en gastos para financiar diversos servicios públicos. Los fines extrafiscales es la aplicación de un impuesto para satisfacer una necesidad pública o interés público de manera directa. Un ejemplo son los impuestos a los cigarrillos y a las bebidas alcohólicas. Los fines mixtos es la finalidad de búsqueda conjunta de los dos fines anteriores. Y pues aquí ya investigué un poquito acerca de lo que es, son las tasas. Pero ahí dejémoslos porque las tasas las vamos a ver mañana. Entonces mañana les pregunto a los, sigo con los que no he preguntado hoy, voy a calificar a los que les pregunté. Entonces, damos por terminada la clase y nos vemos mañana. Les encargo, por favor, que a los que no les he preguntado tengan a la mano su documento para que antes de iniciar la clase, pues yo les pregunte a ellos y luego doy yo la clase. Nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz noche, Ligda. Noche, Ligda. Buenas noches. Feliz noche.